Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Jueces capítulo 7. Como siempre les invitamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Preciado buen Dios, rogamos que al estudiar hoy a Gedeón y el cómo derrotó al ejército madianita podamos nosotros tomar de él inspiración para también nosotros enfrentar los desafíos que diariamente tenemos en nuestra vida. Por favor, quédate con nosotros en Jesús. Amén. Capítulo 7 continúa donde obviamente deja el capítulo 6, que fue el que estudiamos en el día de ayer. Y recordarán que, todo el capítulo es cómo Dios se acerca a Gedeón para decirle, te necesito para una misión especial. Entonces te voy a llevar a una misión especial y cómo Gedeón va una y otra vez colocando en cierta forma pruebas a Dios para confirmar que efectivamente era él el que lo estaba llamando y lo estaba dirigiendo hacia la misión. Recordemos que en el libro de Jueces el contexto general que se nos da es que Israel una y otra vez cae ante el dominio de las naciones que están alrededor, ¿sí? En el libro de Josué hay una nota muy triunfante en cuanto a la victoria de Israel sobre las naciones que estaban en Canaán, pero hacia el final del libro, ustedes recordarán, dijimos que el libro empieza a explicar que, sin embargo, a pesar de todo el triunfo del pueblo de Israel sobre muchas naciones, hubo ciertas naciones que quedaron, que en algunas ocasiones hubo tribus que no fueron capaces de exterminar completamente a esas naciones que estaban en esos sitios. Entonces, el libro de Jueces lo que hace es que frecuentemente menciona que estas naciones empezaron a oprimir al pueblo de Israel. En el caso del periodo de Gedeón, habla puntualmente de los madianitas. Entonces, acá en el capítulo 7 ya está Gedeón, está con hombres de su tribu y van a atacar el campamento de los madianitas. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Gedeón, yo voy a estar contigo, así que vamos hacia adelante. En el campamento de los madianitas, dice el texto, estaba al norte de Gedeón y de su pueblo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, mira, tienes demasiada gente, ¿no? Y esto es contradictorio, porque normalmente tú esperarías que Dios le diga a Gedeón, pues si tienes un buen número, hay mayores ventajas o hay una mayor probabilidad de que termines venciendo al pueblo de Madián. Al fin y al cabo, en la guerra, entre más soldados tengas, pues mayor éxito tienes o mayor posibilidad de tener éxito tienes. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente? Lo explica, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. O sea que el texto nos dice que Gedeón iba a atacar con 32,000 personas. Ahora, en el capítulo 7 y 8 se nos va a decir que los reyes que estaban en Madián tenían alrededor de 120,000 soldados. Esto es interesante, porque si ves, entonces 30,000 soldados tenía Gedeón para pelear contra Madián y Madián tenía 130,000. O sea, el campamento de los madianitas superaba 4 soldados a 1 en proporción a los de Gedeón. Así que era una batalla difícil de pelear, pero aún así llega el Señor y le dice a Gedeón, Gedeón, ya no vas a llevar 30,000, vas a llevar ahora, en primera instancia vas a llevar 10,000, ¿no? Entonces 22,000 se regresan. ¿Para qué? Para que no se jacte el pueblo. Luego el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá, pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Entonces Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua, dice el texto. Y el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. Dice el texto, 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca, y todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces aquí la imagen es clara, ¿no? Entonces hay un río, hay una fuente de agua. Entonces hubo gente que se arrodilló y llevó la boca directamente al río y tomó el agua, mientras que otros tomaron el agua en las manos y lo llevaron entonces a la boca. Dice el texto en el versículo 7 que los 300 hombres que lamieron el agua yo los salvaré
y entregaré a los madianitas en sus manos, el resto que se vaya a su casa. Entonces hay 300 hombres. Entonces pasamos de 32.000 a 10.000 y ahora de 10.000 a 300. 300 contra 120.000. Esa batalla era inganable. O sea, era imposible ganarla. Pero entonces dice el texto que, bueno, Gedeón mandó a los israelitas a sus carpas, retuvo a esos 300 y los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas. Campamento de Madián, dice, está situado en el valle, más abajo del de Gedeón. Y aquella noche le dijo el Señor a Gedeón, levántate y baja al campamento porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Pero si tienes temor, baja primero al campamento con tu criado y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. A mí esta historia me coloca a pensar muchísimo porque si yo hubiese sido Gedeón, yo como que dudo un poco. Porque yo digo, bueno, con 30.000 hombres, no sé, algo puede pasar, ventaja estratégica del terreno o la moral de los ejércitos o coloco una formación con los 30.000 hombres y de esa forma logro derrotar a 120.000. Pero cuando el número se reduce a 300, es que es 300, o sea, el otro ejército ni siquiera necesitaba salir entero. Con un solo pelotón a cargo de un jefe menor podían acabar con los 300 hombres que tenía Gedeón a su cargo. Pero Gedeón en cierta forma no titubeó. Y no titubeó porque en el capítulo 6 él se aseguró una y otra vez de que era Dios el que lo estaba mandando y de que Dios era el que garantizaba la victoria. Entonces es muy interesante que si bien nosotros podemos enfrentar desafíos duros, desafíos crueles en la vida, pueden ser desafíos que tienen que ver con cosas que quizás nosotros digamos, pero es que no estoy listo, yo no tengo las capacidades. Dios llega y, o sea, si tú estás seguro, como estaba Gedeón, de que Dios te estaba mandando a ese desafío, a ese compromiso, puede que sean 300 contra 120.000, puede que sea la persona, entre comillas, menos capacitada contra el más capacitado, pero si Dios te ha dicho que hacia allá vas, porque al final de cuentas Él es quien da la victoria. Cuando Gedeón y Fura bajan al campamento, se dan cuenta que hay dos soldados que están hablando. Entonces un soldado le decía que un pan de cebada llegaba y golpeaba la tienda del campamento madianita. El otro le dice, esto no es más que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios la ha entregado en sus manos a los madianitas. Esto hace que, obviamente, Gedeón tenga una confirmación más de cómo Dios le estaba diciendo, efectivamente, esto es lo que yo estaba diciendo, mandándote a ti que hicieras, ¿no? Entonces Gedeón dice que divide a los 300 hombres en 3 compañías, cada uno de 100, y ellos tienen cántaros y tienen trompetas. Cuando ellos llegan al campamento, lo que hacen es que suenan las trompetas y quiebran los cántaros. Y dice que tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Al sonar las trompetas, los hombres en el campamento de Madián empiezan a pelear entre ellos y se empiezan a matar entre ellos, y esto hace que el resto del campamento de los de Madián salgan huyendo. Y acá al final se cuenta que se convocaron a los israelitas de otras tribus para que pudiesen descender contra los madianitas. Aquí hay muchas cosas, ¿no? Muchos elementos importantes. Hay un elemento de corte histórico. Yo les he dicho que en la época de Jueces la unidad que estaba presente en el tiempo de Josué se pierde. Se pierde porque cada tribu empieza a velar por sí misma. Y por eso ustedes se dan cuenta acá que si bien Gedeón y los hombres van a atacar a Madián, miren que no está toda la fuerza de Israel. Está la fuerza en realidad representada de la tribu de Gedeón. Y a medida que, o debido al éxito que tiene Gedeón frente al pueblo de Madián, es cuando las otras tribus salen a apoyarlo en la conquista de los que huyen delante de él, ¿no? Entonces no hay un esfuerzo unificado. Y cuando el pueblo no está unificado, es muy fácil que el pueblo se fracture. Por eso era que en una tribu se desviaron hacia un dios, en la otra tribu hacia otro dios, la gente empezó a olvidarse de Dios. ¿Por qué? Porque no hay unidad. La unidad no quiere decir uniformidad, ¿no? Uniformidad estamos hablando de que entonces todos vestimos lo mismo, pensamos lo mismo, decimos lo mismo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la unidad es que a pesar de que el otro tenga diferencias, a pesar de que el otro sea diferente a mí, ambos caminamos juntos hacia el mismo objetivo. Porque Dios no quiere lavarnos la conciencia y entonces que todos seamos idénticas, o que seamos idénticos y que entonces pensemos lo mismo. No. O sea,
Pensar lo mismo en la Biblia significa que todos tenemos un propósito en común, pero que cada uno construye ese propósito común desde experiencias diferentes. Aquí el pueblo de Israel había perdido la unidad y por lo tanto habían perdido en cierta forma al Dios que les daba su unidad. Habían dejado de ayudarse los unos a los otros. Ya las tribus no procuraban el bien común. Ustedes recordarán, la tribu de Rubén, Gad, la media tribu de Manasés, ellos se fueron al otro lado del Jordán y combatieron con los otros israelitas hasta que conquistaron toda la tierra. Ya ese espíritu de colaboración no existía. Entonces, esto me hace a mí pensar en nuestras sociedades hiperindividualistas en las que vivimos, donde usualmente siempre pensamos en términos de nosotros mismos, del beneficio que yo puedo tener de cierta acción, pero que se nos ha olvidado el prójimo. Cuando se nos olvida el prójimo, se fragmenta la unidad. Entonces hoy podemos hablar no solo de desunión en la iglesia, también podemos hablar de desunión en la familia, desunión en la sociedad, desunión en todas las esferas que componen el ámbito donde nosotros nos movemos. Y cuando hay desunión, entonces los que sufren somos todos. Los que sufrimos somos todos, porque nosotros no fuimos creados para ser isla, fuimos creados para estar en comunidad, pero cuando la comunidad no quiere ser comunidad, sencillamente nos fracturamos en el individualismo y cada quien sálvese como pueda. Pero yo debo reconocer que soy un ser finito y entonces que estoy en una necesidad del otro, como en este caso Gedeón y los hombres estaban en la necesidad de Efraín, estaban en la necesidad de Neftalí, de Aser, ¿cierto? Entonces, aquí esto es muy, muy fundamental, la importancia de reconocer nuestra finitud y de depender de los demás. Por otro lado, quiero resaltar el asunto de Gedeón y que era un plan imposible, en realidad. Literalmente era de locos este plan de que con cántaras y trompetas ibas a ir a un sitio donde habían 120,000 soldados y los ibas a derrotar. Entonces, nuevamente vemos a un Dios, primero, que toma una persona que nadie se esperaba, segundo, que diseña un plan que aparentemente era ilógico, que nadie se esperaba tampoco, que también vemos a un Dios que toma a Gedeón y a 300 hombres y los lleva entonces a una persona inesperada, con planes inesperados para obtener resultados inesperados, que fue romper el yugo de la dominación madianita sobre el pueblo de Israel. Hoy nosotros podemos hablar, y hay muchas historias donde quizás hay personas que nadie se lo esperaba, nadie daba un peso por X persona y hoy en día está a punto de lograr algo grande. Y la forma en que esa persona llega y está a punto de lograr algo grande, o sea, el plan de cómo esa persona inesperada llega a ese punto inesperado, también es un plan inesperado. Puede que sea que en un encuentro con alguien, ese alguien escuchó la historia y ese alguien tenía un amigo, ese amigo decidió donarle dinero un día, o puede ser que esa persona entonces le tocó trabajar en algo que esa persona no sabía. Y terminó entonces también por allá donándole a alguien para que pudiese cumplir su propósito. Y así hay muchísimas historias. La cosa es que a veces cuando escuchamos las historias de cómo Dios hizo milagros con una persona, nos preguntamos, Señor, ¿y para cuándo yo? ¿Y cuándo es que tú me vas a llegar y me vas a bendecir a mí? ¿Y cuándo es que tú me vas a escoger a mí para darme un propósito? Entonces, yo sé que se siente. Yo recuerdo que cuando recién entré a la iglesia, yo escuchaba las historias de la gente que les pasaba cosas milagrosas y yo decía, yo algún día quisiera que eso me pasara. Pero hay que entender que a veces para que eso pase, Dios nos dice, como le dijo a Gedeón, tienes mucha gente. Y si yo ejecuto ahora este plan contigo así, tú vas a creer que es tu gloria y entonces te vas a atribuir el éxito a ti mismo, a tu fuerza. Entonces, 30,000 hombres, no, bájale a 10,000. Pero aún con 10,000, no, bájale a 300. Y a veces en nuestra vida pueden estar ocurriendo cosas que nosotros interpretamos de una forma negativa, pero es sencillamente Dios preparándonos para reconocer que cuando algo pase fue porque, o sea, eso pasó porque Él lo hizo, porque a Él debemos dar las gracias, porque Él se debe llevar la gloria. Y muchas veces no entendemos ese factor. Muchas veces no entendemos que a pesar de que estamos, entre comillas, perdiendo cosas, es Dios preparándonos para demostrar su poder y su gloria en todo su esplendor. Es para reducir al polvo nuestro orgullo y nuestro deseo de decir que esto lo conseguí yo, que esto fue por mi obra. Yo conozco muchas historias de personas que en algún momento las empresas tuvieron que quebrar para entonces
desde allí, desde estar en la quiebra, desde no tener nada que comer, de estar al punto donde el banco les va a embargar sus bienes, para partir de allí resurgir y entender que en ese crecimiento que ellos llegaron ahora a tener, que en ese resurgir que tuvo su empresa, Dios estuvo involucrado y que Dios los dirigió y que Dios entonces estuvo presente para enseñarles que es Dios quien debe llevarse la gloria, que es Dios quien otorga la victoria. Entonces muchas veces necesitamos eso, a veces nos pasa en la vida que como que pasa algo y nos hace humildes, ¿cierto? Nos destruye el orgullo, pero es para que desde allí, de esas piezas quebradas que quedan, Dios las toma y entonces reconstruye. Y reconstruye de tal forma que nosotros seamos conscientes que al final de cuentas la gloria debe ser para Dios. Gedeón lo entendió, Gedeón lo practicó. Ahora es una cuestión de que tú y yo también lo hagamos. Si tú quieres que nosotros acá en el canal de BioChannel oremos por un proyecto especial que tú tienes, que tienes en la mente, un desafío grande que se viene en tu camino, déjanos saber, por favor, en los comentarios, porque mañana, al final del video, vamos a estar orando por esas peticiones que tú nos dejes allí. Así que mañana será un día muy especial porque al final haremos una sesión especial de oración. Así que no te lo pierdas. Que el Señor te bendiga.